Saludo sobre todo a esas voces estadounidenses que disienten y combaten de la corriente central impuesta por el gobierno de Estados Unidos y los sectores más reaccionarios de esa sociedad, de hacerle la guerra a Cuba. A Cuba, un país que lo único que desea es prosperar, que nos dejen respirar, que nos dejen ser lo que queremos ser. Les hablo yo, Pedro de la Hoz, vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y presidente de la Comisión José Antonio Aponte, de esta organización contra la discriminación racial, contra el racismo y por la promoción del legado cultural de los hermanos africanos, tan presentes en Cuba desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Es por eso que estar en este foro, donde compartiré ideas con ustedes sobre lo que estamos haciendo y sobre todo cómo nos insertamos en el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, puede ser una experiencia muy estimulante para ustedes. La labor del UNIAC y de la Comisión José Antonio Aponte influyó en dar un salto de calidad a nivel del gobierno en el tratamiento del tema. Durante años la Comisión, el Ejecutivo y varios miembros de la Comisión José Antonio Aponte sostuvieron intercambios regulares con Miguel Díaz-Canel, que era vicepresidente entonces del Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Ya después, desde la presidencia y en debates con el buró político del partido y con todos los ministros, se llegó a la conclusión de que esto había que darle otra dimensión. Y la dimensión es que en el 2019, en noviembre del 2019, se aprobó el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial. Que el presidente de ese programa es el propio presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Y que tributan a ese programa 18 organismos de la Administración Central del Estado de Ciego, es decir, 18 organismos del gobierno y 18 organizaciones de la sociedad civil, donde están desde las grandes organizaciones de masas hasta la UNIAC, la Unión de Periodistas, la Unión de Juristas, en fin, el espectro más amplio de la sociedad civil. La comisión hizo un diagnóstico que todavía no está completo, pero es bastante amplio, de las causas, o sea, a nivel general y a nivel particular, de las causas objetivas y subjetivas que dan lugar a la persistencia de actitudes racistas y manifestaciones racistas en nuestra sociedad. Pero el diagnóstico se pasa al programa. Cada una de los problemas detectados, tiene que tener una expresión, de hecho lo tiene, en proyectos, en programas y en acciones que tienen que ver de acuerdo con, o sea, que vinculados a cada uno de los organismos y las organizaciones o a varias de las que formamos parte del programa. El programa tiene un equipo coordinador para no hacer, o sea, todos sesionan una vez al mes, ahora con la COVID no, pero bueno, se ha mantenido más o menos un ritmo de consultas y de intercambios. Pero sí hay un equipo coordinador permanente que que está formado por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, porque a esto hay que ponerle ciencia, y la UNIAC, que ha sido la organización de la sociedad civil con una mayor penetración y con mayor consistencia en el tratamiento del tema. Y hemos abordado, para decir brevemente en nuestra agenda, desde problemas generales como el diagnóstico hasta problemas particulares como es si existe en realidad en la escuela una educación antirracista y qué hace falta para que en la escuela cubana esté una educación antirracista. Si en la salud, o sea, si los indicadores de salud responden por igual por la coloración de la piel. Si hay un problema largamente detectado, y en eso estamos trabajando, que es el blanqueamiento de la educación superior. Hay carreras donde hay más blancos que negros, donde hay más tradición, donde hay un mayor acceso de blancos, o sea, que están sobre representados, que es la palabra que nosotros usamos.
los negros o los blancos por carrera y a qué se debe esto. Y cómo hacer que nuestras universidades, que eso tomará tiempo, pero hay que diagnosticar y tomar acciones desde ahora, cómo hacer que las universidades se parezcan más a cómo es la sociedad cubana. Le hemos puesto el acento desde la comisión y ahora desde el programa en cómo se refleja la racialidad en los medios de comunicación, en la televisión, que no es solo poner un locutor negro o una negra como locutora, que a veces se piensa que porque ahora tenemos, sino cómo se trabaja esto de una manera responsable y que deje frutos. O cómo se conmemoran las efemérides históricas que tienen que ver con el legado cultural e histórico africano en Cuba, o cómo, por ejemplo, Aponte mismo no tiene un monumento, cómo resaltar la monumentaria, y en eso está trabajando alguien que seguramente ustedes conocen, que es Alberto Lescay, el escultor santiaguero, presidente de la Fundación Caguay y que es miembro de la Comisión Aponte. Ahora por la pandemia se ha demorado algo, pero en Mayabeque, en el lugar donde Aponte lideró la conspiración, que está en el límite entre La Habana y Mayabeque, en la propia Vía Blanca, él ha proyectado un monumento a Aponte, que es un monumento a Aponte y a todos los abolicionistas del siglo XIX. Y cómo también preservar la casa del general negro de las tres guerras, Quintín Banderas, que hay un proyecto muy adelantado, es decir, que también nos dedicamos, hay un subprograma dedicado a la memoria histórica. Uno de los problemas que más preocupa es que en el programa, en el diagnóstico que está fijado, son las vulnerabilidades sociales. En eso tiene que ver también los programas de desarrollo local, porque sí, hemos llegado a la conclusión y a la convicción de que muchos problemas sociales no se resuelven solamente desde una mirada nacional, sino que tiene que ver con las miradas de las comunidades, con las miradas locales. Algo que ahora en estos meses se está haciendo, pero que ya nosotros lo veníamos haciendo desde mucho antes. Si no hubiera bloqueo, estuviéramos mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo ayudaría el fin del bloqueo? Las condiciones objetivas. En que los programas, hay un componente material en estos programas, en el programa, de mejoramiento de los barrios, de mejoramiento de las condiciones de educación, materiales de educación, de acceso a materiales, a productos científicos, a productos biotecnológicos, a pesar de que la biotecnología en Cuba es bastante avanzada, a productos de las industrias más novedosas, al acceso a tecnología de la comunicación, que si eso se fuera expedito, si se pudiera comprar, no digo que nos den gratis, sino que si se pudiera negociar normalmente con las empresas estadounidenses, si los bancos que tienen relación con el mundo de las finanzas en Estados Unidos no pusieran tantas restricciones, seríamos como cualquier otro país del mundo. Y ya entonces, bueno, que nos dejen equivocarnos. Si lo hacemos mal, somos nosotros. Pero no que no nos pongan condiciones para que lo hagamos, para que nos sintamos y lo hagamos mal. Y hay programas estos en los barrios que indiscutiblemente, si las condiciones materiales de Cuba fueran mejores, se podría cortar la distancia entre la vulnerabilidad y la normalidad, entre el daño social y la reparación del tejido social. Eso objetivamente es así. Y sobre todo que hay una cosa que está luchando el programa también, que déjame decir, el programa, en la estrategia de comunicación del programa nacional está la sensibilización de los políticos. Porque no todo el mundo piensa como Díaz-Canel o como Alpillo, el ministro de Cultura, o como Lázaro Espósito en Santiago de Cuba, donde ha sido un aliado del programa. Hay gente que le pasa por el lado de los problemas y no los ve. Y eso también es parte de insensibilidad, y también, ¿por qué no? Hay algunos que tienen actitudes racistas, porque el racismo va adentro. El racismo va desde gente que dice que en Cuba no hay racismo, pero no le gusta, o que dice, no, aquí en Cuba todos somos iguales. Dirigentes, o sea, gente políticamente, se supone políticamente formada.
En la parte objetiva, que nos quiten el bloqueo y que nos dejen vivir, pero en la parte subjetiva hay mucho que trabajar. Y en eso estamos, en eso estamos. En sensibilizar a la gente, en sensibilizar en primer lugar a los cuadros. Y en acercar la solución de los problemas a donde están los problemas, que es en la comunidad. En Cuba hay manifestaciones racistas, pero en Cuba no hay racismo institucional. En Cuba no hay racismo institucional. Y estructural en muy pequeña escala, que es la escala que tiene que ver, o sea, una escala mucho menor que allá. El racismo estructural tiene que ver con las condiciones objetivas que no nos han permitido todavía el desarrollo. En Estados Unidos hay la matriz, al parecer muy aceptada, de que la comunidad afroestadounidense es una gran minoría étnica. En Cuba partimos del principio de que no hay afrocubanos, sino cubanos, nadie en la calle. Tú lo sabes perfectamente, nadie te dice, te dice, no, yo soy negro, soy mulato, pero soy cubano. No encontrarás a nadie, salvo algunos en los últimos tiempos, que imitan el modelo, otros modelos, que dicen, yo soy afrocubano. La matriz o sea, aquí existe, en la cultura se habla de cultura afrocubana desde los años 20, que es la cultura que refleja o recrea el legado cultural africano. Eso tuvo su justificación y se respeta eso de hablar de las culturas afrocubanas o de las religiones afrocubanas, pero la identidad de la persona no es ser un afrocubano, es ser un cubano que puede ser negro, mulato, chino, mestizos somos todos, porque también se ha probado que en Cuba todos somos mestizos. A pesar de que reconocemos de que quedan vestidos de racismo, de que hay que luchar contra el racismo, la revolución de los años 59 al 61 se avanzó tremendamente. En Cuba las playas estaban divididas. Hay una ciudad de Cuba, Santa Clara, donde los negros tenían que ir por fuera del parque y los blancos no podían entrar al parque. Eso se abolió en el propio año 59. Los clubes, o sea, los círculos sociales, los lugares de recreo, eran para negros y para blancos. Eso no existe, eso se eliminó. Las escuelas, habían escuelas en que había predominantemente matrículas blancas y predominantemente, o sea, para que un negro estuviera en un colegio de los administrados por la iglesia era muy difícil porque había que tener mucho dinero y los negros no tenían dinero. Y si cuando tenían dinero los miraban así, los miraban mal mirados. Hace 60 años o 70 años, decirle a un cubano que fuera a pelear por África, decía, ¿qué yo tengo que hacer en África? Pelear por la libertad de África. Y fueron negros, mulatos, blancos, cubanos de todos los colores a pelear por África, 30.000 cubanos más, o sea, 300.000, que sea una cifra de miles de cubanos. Y eso también es una muestra de solidaridad y de que algo de la cultura antirracista existe. Lo que pasa es que hay que terminar de completar la obra de justicia social de la revolución, en lo material y en lo subjetivo. Porque donde el racismo está más arraigado es en estas pequeñas actitudes. Hubo un chofer uno de los pocos, un chofer de taxi, de taxi particular, que le dijo a una negra, no, bájate de mi auto que yo no monto negra. Y la mujer lo acusó. Y el hombre perdió la licencia de chofer, y salió por todos los medios, y el hombre salió después el hombre se sentía mal y le dije, pero vino a verme un día y le dije, no, pero la culpa es tuya. ¿Para qué lo hiciste? Porque perdió posiciones económicas, propiedad, todas esas cosas, porque está en la ley, porque el Código Penal cubano no hace falta un nuevo Código Penal para ver que eso es punible. Y ese ejemplo para otros que pensarían hacer lo mismo. Salió en el periódico Trabajadores, eso fue tremendo, eso es ejemplar. Sí, les garantizo, amigos de este foro, que somos auténticos y que vamos a defender lo que creemos y que nadie nos pueda arrebatar estas banderas y estos sueños.